¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos Antidogma, Adriana Martínez y Reina Aguiar. Estaremos realizando una plática con Eduardo Cruz Vázquez. Y bueno, hacemos una breve presentación. Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado regalarnos un ratito de tu tiempo. Y les platicamos, Eduardo es licenciado en comunicación justamente por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene también una especialidad en políticas culturales y gestión cultural. Asimismo, bueno, él ejerce el periodismo desde los años 80 en distintos diarios y revistas y se ha desempeñado en gestión cultural en una diversidad de instituciones. Él ha participado también en la diplomacia cultural, ha formado también parte del diseño de políticas culturales, de la economía cultural, empresas culturales y en la formación de emprendedores culturales. En su trayectoria también destaca su desempeño como agregado cultural de las embajadas de México en Chile y Colombia. Y bueno, también mencionar que él ha escrito varios libros, entre ellos mencionaremos Desde la Frontera Norte, Del mismo cuero salen las correas, y es la Reforma Cultural Presidente. Actualmente, bueno, él está a cargo de estos sendos grupos, GRECU, que es el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, y Paso Libre. Entonces, bueno, justamente, Eduardo, pues te agradecemos muchísimo a nombre de Antidogma, y bueno, también estamos trabajando en conjunción con la Universidad de la Comunicación. Agradecemos también a Sandra de Alba, que está realizando su servicio social en Antidogma y a quien pues nos da muchísimo gusto tener el día de hoy en los controles. Y pues Eduardo, sin más, nos gustaría empezar a platicar contigo, que nos digas por favor, pues más o menos en qué estás ahorita, en qué estás trabajando y cuáles son pues estos retos que estás enfrentando en estos momentos, por favor. No, pues muchas gracias a ustedes, Adriana, Reina, a toda la gente que se conecta para escuchar esta conversación y sobre todo, por supuesto, celebrar a los lectores de Antidogma, pues es una publicación de compendio universal en muchos sentidos, porque le entra a muchas aristas de lo que es el sector cultural, con esa vocación reporteril, de ensayo, de tratamiento de largo aliento, en un escenario, ¿verdad?, en el cual la disputa de lectores es muy, muy fuerte, feroz. Y cuando me preguntas eso y pienso en Antidogma y pienso en Paso Libre, pues justamente podríamos decir que en esta etapa de mi vida y del trabajo del GRECU, de mi desarrollo profesional, pues estamos justamente buscando la manera todos los días de encontrar lectores, de llegar a una comunidad cultural que tiene muchas particularidades y que entre ellas está justamente la escasez de gente interesada en los temas de economía y cultura, porque aunque se comenta, se dice, sin duda hay un avance importante en términos de apropiación de este universo del análisis sectorial, en realidad todavía sigue siendo un grupo pequeño. No podría atrever una cifra, pero evidentemente al monitorear no solo a nosotros, sino a otros medios, como corresponde a un editor y a un grupo, estar checando las distintas fuentes, nos damos cuenta justamente de que estamos en escenarios todavía que tenemos que trabajar mucho para lograr que estos temas se conviertan tan cotidianos, valga la expresión, y con mucha intención lo digo como si fuera Frida Kahlo, ¿no? O sea, que la gente se entusiasme en estos datos y en estas perspectivas como se entusiasma a ir al Frontón México o a ir al Museo de Arte Moderno a ver obras de Frida Kahlo o comprar libros o qué sé yo. En esas estamos, Reina, como ustedes que son editoras. Adriana, pues vamos a ver, estamos en el juego y vamos a ver, todavía falta un cacho para el out 27, como dicen en el béisbol, así es que aquí estamos. Muy bien, Eduardo, pues bienvenido de nueva cuenta, y en ese sentido a mí me gustaría preguntarte un poco más sobre esta instancia del GRECU, a la cual sin duda venimos siguiendo de varios años.
Y quisiera que nos regalaras unas palabras en torno al binomio de términos que están ahí centrales, que son economía, cultura. ¿Por qué cruzarlos? ¿Por qué generar justamente un espacio para la reflexión en donde estos dos universos estén conjugados de manera tan abierta, tan clara? ¿Y hacia dónde mira este grupo de reflexión? Pues yo, como lo he dicho en otras ocasiones, siempre con algún matiz diferente, porque así son estos temas. Parafraseando el pobrecito mini cuento de Monterroso, ¿no? Y cuando despertamos, el sector cultural estaba ahí. O sea, lo que pasa es que en realidad esta posibilidad de entender la vida cultural desde la vida sectorial, pues ha estado por siempre. Lo que ha cambiado, obviamente, con los años, con las décadas, pues los lentes que usamos, los instrumentos con que nos acercamos. No hace mucho revisaba yo mis escritos en el periódico El Nacional a finales de los 80s, principios de los 90s, antes de que empezara la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio. En fin, han sido constantes. Entonces, este trabajo que ahora está fijado y denominado en otras áreas conceptuales, ya estaba ahí, y simplemente, pues, como todo en la vida, pues se van dando procesos, y fue propicio mi regreso a finales del 2008 a la UAM Xochimilco, donde yo me formé como licenciado en comunicación, ¿sí? Y en ese entonces al rector de la unidad, Cuauhtémoc Pérez Llanas, le propuse, yo llegué a ser su asesor ahí en diferentes asuntos, de la mano de mi querido profesor Enrique Velasco, que ya falleció, ¿sí? Y le dije, oiga, pues andamos inquietos varios colegas, queremos hacer unos desayunos de amigos para discutir estos temas. Necesitamos, es un área que la universidad no ha explorado, ¿por qué no nos da oportunidad? Y ahí empezó la historia del Greco en junio del 2009. Y este Greco, un grupo de reflexión sobre economía y cultura, pues de desayunos en la sala de rectores empezó a crecer, y luego, ¿por qué no hacemos una conferencia? ¿Y por qué no hacemos un taller? ¿Y por qué no hacemos? Y entonces todo ha crecido en 12 años que llevamos de trabajo, mucho de bajo el amparo de la universidad. Por supuesto, somos una entidad independiente, ¿sí? Y se generó todo un movimiento que, además, para cerrar esta parte, pues no requirió de estructuras jurídicas, ni de asociaciones civiles, ni nada. Simplemente los amigos interesados, estudiosos, curiosos y otros osos nos juntamos, y esto fue generando como una bola de nieve, como se dice, y creció y creció y creció, hasta que en el 2019 decidimos, aunque ya habíamos tenido un periodo anterior en un nicho de la propia UAM Xochimilco, en esta idea de diferenciar bien, porque por mucho tiempo pues se pensaba que eso era como un organismo de la UAM, y no, simplemente había un apoyo, y además por mi propia labor dentro de la universidad, decidimos que Paso Libre, podría ser justamente el pretexto para darle mayor fortaleza y autonomía al proyecto del Greco. Autonomía en el sentido no de la UAM, sino autonomía de controles a partir de un medio de comunicación. Lo demás, pues, es parte de un proceso que como decíamos, ya la gente cada vez entiende mejor, pero que todavía falta más, y que es, pues, cuál es el papel que juega la economía en la estructura del sector cultural, cómo se compone, en qué consiste, cómo todo aquello que se mide existe, ¿sí? Y esto permite y facilita en la comprensión de muchas de las crisis, problemas y situaciones por las que atraviesan todos los que participan en el sector. Entonces, de ahí la denominación de economía y cultura, que obviamente era un binomio que ya venía también de muy atrás, que tiene experiencias internacionales desde finales de los años 50, que no va a ser el caso ahorita hablar de eso, y pues esa es la contribución que nosotros hemos hecho en estos 12 años. Y Eduardo, hablando justamente de esta especialidad que tú tienes en políticas culturales y gestión cultural, que además vale la pena mencionarlo, y yo me siento muy orgullosa porque tú fuiste también nuestro tutor cuando hicimos, Adriana y yo, la especialidad, y curiosamente también fue en el año 2009 en la UAM, con Eduardo Nibón y demás. Pero justamente hablando de esto, porque a mí me intriga muchísimo y porque a mí me fascina el mundo de la política cultural, y siempre he considerado que
vale la pena mencionar cómo se entretejen, cómo se van construyendo las políticas culturales. A mí justamente me gustaría preguntarte qué incidencia tiene este grupo de reflexión sobre economía y cultura, a través también de Paso Libre, en el diseño, en la elaboración o al menos en la reflexión o crítica sobre las políticas culturales que estamos y bueno, que hemos visto avanzar desde el año de la creación del 2009 hasta el momento. Bueno, es un poco difícil contestarla porque pues sobre todo cuando se lleva a cabo cierta labor hay muchísimas influencias y no exagero, digo, es normal, digamos, hay muchas cosas que se hacen de lo cual es imposible tener registro. ¿Sí? Creo que centrándome en algún elemento más que influir en el diseño de políticas públicas, que no es el propósito del grupo, ni lo ha sido, ¿sí? Lo que sin duda, hemos contribuido es al afianzamiento de esta noción de lo que es un sector de la producción dedicado a temas de bienes y servicios culturales, ¿no? Y que a partir de ahí toda esa labor que se ha realizado como Greco y ahora con el apoyo de este brazo que es Paso Libre, ¿verdad? Pues ha fortalecido una línea de diálogo, de estudio, de entendimiento. Sin duda en eso se ha avanzado muchísimo. Yo mismo como periodista pues he tenido que crecer, estudiar para entender muchas de las cosas que ocurren y que se reflejan fundamentalmente en el INEGI, ¿sí? Entonces, creo que esa ha sido la contribución, ¿no? La posibilidad de hacer esto mucho más accesible, entendible, comprensible, para que determinemos la importancia que esto tiene cuando elegimos una carrera para nuestros hijos, eligen pues una carrera, o nosotros mismos decidimos hacer ciertas cosas, o sea, que no es puro feeling el tema del sector, de la buena disposición a la creatividad o del talento que se tiene para hacer un poema o una pintura o un software, ¿no? Sino que hay que considerar muchas otras cosas que pueden hacer que eso fracase o tenga un éxito, ¿no? Además, en un escenario de país sumamente difícil, no por ahora, sino desde siempre. ¿Por qué? Porque justamente estos divorcios, estos malos entendidos o esta imposibilidad de meter y entreverar muchos de estos elementos ocasionaron que muchas de las variables o de los elementos sustanciales de este sector se fueran marginando, se fueran quedando atrás, se rezagaran desde planes educativos, siguiendo por el diseño de muchos negocios, pasando por la forma en que se negocian tratados comerciales. Es un universo muy complejo que no tiene que ver con si es o no transversal, sino tiene que ver simplemente con entender lo que está pasando. Y eso creo que es en la parte en que Greco ha contribuido, junto con muchas otras personas, instituciones que también con el tiempo se han sumado. Esta última década es crucial, ¿no? Para el crecimiento de toda esta, digamos, para que se haga robusto este espacio de trabajo, pero estábamos todavía lejísimos, ¿no? O sea, habremos sembrado algo y generaciones jóvenes como ustedes tendrán que seguir trabajando en esta línea. Sin duda. Y Eduardo, a mí me interesaría, digo, quizás sea un tanto arrojada la pregunta en el sentido de que no hemos terminado la pandemia, pero no quería dejar de tocar ese tema, puesto que quienes desde aquí nos movemos sabemos, si bien, como ya dejas ver, el sector siempre se ha visto un tanto cuanto dejado de lado y olvidado por los gobiernos, etcétera, pero ahora se agudiza todo esto con la precarización que presenta la pandemia. No sé si tú, a título personal, pero también acompañado de este grupo de reflexión, tengan al día de hoy una suerte de diagnóstico y pronóstico de lo que esto ha supuesto para este sector. Mira, nosotros no somos un centro de investigación, por lo tanto, lo que nosotros hacemos desde que empezamos, pues es generar información. Si algo tiene el Greco y Paso Libre es justamente que hemos sido aportadores de insumos para la comprensión de esto que tú preguntas. Desde nuestro primer libro, en el mismo año de 2010, hicimos un libro colectivo que se llamó Economía Cultural para Emprendedores, por ejemplo, que en ese momento pues fue un hit, porque no existía, digamos, una suerte manual para hacerle entender a mucha gente qué era justamente la relación entre economía y cultura y, en fin, otra serie de elementos.
¿sí? Hasta los materiales más recientes que están ahí en Paso Libre, pues si alguien ha trabajado este tema en estos 18 meses, hemos sido nosotros en Paso Libre, hay un acervo de información fundamental. Entonces el diagnóstico está ahí, está en las notas, los análisis, las formas de entender esto, de todos mis colegas, porque todos le hemos entrado y además hemos contado con muchos textos auxiliadores a esta labor del GRECO, porque pues obviamente nosotros sostenemos el portal, sostenemos muchas cosas, pero todavía no estamos pagando colaboraciones, pero hay mucha gente que se ha interesado en colaborar y en publicar con nosotros. Entonces el diagnóstico está ahí. Hay una sección que se llama Memorial de la Pandemia del Sector Cultural. Ahorita ustedes pueden entrar, ahí va a estar durante algún tiempo, que recopila una veintena de textos en los que prácticamente semana con semana, desde el mismo cierre de actividades de marzo del año pasado, del año 2020, se va monitoreando a partir sobre todo de las cifras que entrega el INEGI, los reportes de donatarias, en fin, hay una gran cantidad de información que en este momento no podré abordar y esta labor es incesante. ¿Por qué? Porque no puede parar. Antonio Mier acaba de publicar hace poco una nueva revisión del gasto público a partir de informes presidenciales y otras fuentes de Hacienda. Entonces, el diagnóstico no es uno, se norma el criterio a partir de una gran cantidad de información y eso es justamente lo que mencionamos al inicio de esta entrevista. O sea, todavía esto no es sexy. No es algo que la gente, digamos, lo más sexy de todo esto es, el Producto Interno Bruto de la cultura es de 3.1. Entonces ya con eso mucha gente se siente muy sexy. Pero no es así, hay que meterse a las tripas de todo esto y entiendo que tengamos problemas para hacerlo, incluso nosotros, porque pues no somos economistas ni estudiamos econometría ni nada de estas cosas, pero obviamente la práctica y la buena asesoría, y lo dejo en claro, el INEGI ha sido con Julio Santaella absolutamente solidario en este tiempo con la labor del GRECO y nos ha dado muchísimo apoyo y además enorme confianza. El año pasado hicimos la primera Jornada Nacional de la Cuenta Satélite de Cultura, una iniciativa nuestra. Este año haremos la segunda, vamos a tener unos insumos que vamos a comenzar a publicar a partir del 13 de septiembre, hechos exprofeso para esto por parte del INEGI. Vamos a hacer unos talleres con premios para quienes se interesen en dialogar sobre la cuenta. En fin, entonces estamos ante un escenario, Adriana, en el cual pues necesitamos seguir creciendo en la posibilidad de entendimiento de estos temas, de hacerlo lo más sencillo, ¿sí? Para que todo esto funcione. ¿Para qué? Pues para construir esas políticas públicas, para construir ese negocio, para la elección de una carrera como se hace poco, para ver por qué una revista funciona o no en el mercado, por qué puede o no haber subsidios, dónde hay donativos, qué empresas lo están haciendo. O sea, es un mundo gigantesco, universidades públicas, organismos internacionales. Entonces, bueno, para eso estamos nosotros y esperamos que esto al paso del tiempo pues siembre cada vez más futuros profesionales en estas disciplinas, ¿no? Y Eduardo, aquí una pregunta como muy concreta. México tiene una línea de desarrollo de política cultural en donde, en efecto, ¿no?, las opciones para tener apoyos para el grupo de gente que se dedica a la creación artística están muy centrados justamente en el Estado, en las ofertas que hay a través de los distintos programas con los cuales pues la gente puede tener becas, puede tener subsidios, etcétera. ¿Cómo diagnostican ustedes en el grupo o tú en lo particular que el sector privado, digamos, está o no está relegado de estas funciones, debería estar más presente? ¿Es posible a través de las políticas culturales que tenemos ahora y la dinámica del Estado que estas empresas o los grupos que en un momento dado, como en otros países, por mencionar en Estados Unidos, donde en efecto gran parte de los apoyos a este sector se dan por parte de la iniciativa privada, estamos ahora tal vez en un momento que debamos reflexionar si hacer o encaminar
mucho más la acción y la actuación del sector privado. ¿Cómo lo diagnostican ustedes o cómo lo ves tú? Pues es un poco hilando lo que Adriana preguntaba, que, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, si algo ha dejado la crisis sanitaria, Adriana, es justamente que tú puedes ahora ver con mucha precisión cuáles son las actividades que más han sido atacadas y vulneradas por el virus, ¿no? Que son fundamentalmente las de movilidad y las presenciales, ¿no? O sea, la revisión en estos días justamente acabo de publicar pues la revisión de este año 2021 y ahí vemos cómo se va comportando lo que son los sectores que más aportan a la cultura o en la estructura propiamente sectorial, ¿sí? Y en todo este contexto está justamente la participación tanto del gasto público visto en conjunto, ¿verdad? Como lo que significan las políticas fiscales, es decir, cuál es el efecto que tiene las facilidades fiscales, el espacio fiscal que hay para la participación. Pero otra cosa, Reina, es la empresa como tal. O sea, la empresa como tal está regida por el mercado y en ese caso, pues tenemos ahí una serie de fuentes para determinar, que ahorita no puedo detener en eso, para decir cuántas unidades económicas hay y en qué nichos están y se repite el fenómeno, espero no enredar mucho porque son muchas cosas, se repite el fenómeno nacional, es decir, vivimos en un país fundamentalmente de micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues el sector cultural tiene micro, pequeñas y medianas empresas, que si son 97,000, que si son 120,000, etcétera, pero son pequeños negocios que pueden ser nada más ustedes dos o yo solito, ¿sí? O sea, las grandes empresas de la cultura, pues ya sabemos cuáles son los grandes consorcios, porque acuérdense que aquí se mezclan muchas actividades que caen fundamentalmente en el ámbito de medios de información, como se clasifica en INEGI, y ahí van a ver ustedes, si entran a los datos, van a ver qué robusto es esa actividad, y cuando ves la cuenta satélite, que ese es otro tema, pues entonces corroboras una serie de datos. Y si tú te vas al informe de donatarias, entonces ahí tú vas a encontrar otra información, que son las empresas que aportan dinero a cambio de un beneficio fiscal para sostener agrupaciones no gubernamentales en el ámbito del sector cultura. Entonces, hay que distinguir esto porque una cosa es el mercado. Ahí, pues, las reglas son las que ya sabemos y es la ley de la selva. Entonces, sobreviven los que tienen innovación, los que ofrecen mejores servicios, los que tienen suerte, galerías, lo que tú quieras. Y otra cosa es el ámbito del altruismo o del mecenazgo, en el cual, aprovechando espacios que deja la política fiscal, las empresas deciden aportar recursos, que no es otra cosa más que recurso público, porque al final es dejar de entregarle impuestos al gobierno para trasladárselo a un particular que va a hacer un proyecto X. Entonces, evidentemente, tiene toda la vida esa participación del sector privado en el ámbito de la filantropía, pues ha sido pequeño, mínimo y muy modesto. El informe de donatarias del año fiscal del 2019, si mal no recuerdo, están mis artículos, reportó alrededor de 300 millones de pesos en donativos para organizaciones de cultura, ¿no? La suma de todo esto es una cantidad que suena muy grande, pero es muy pequeña, son menos de 50,000 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, es el presupuesto de la UNAM, para que tengan ustedes una idea. Entonces, digamos, yo lo que quiero es que la gente que nos ve, y ustedes sobre todo, no quiero enredarme mucho, pero al responder a sus preguntas, lo que caemos es justamente en esa necesidad de cómo un sector se articula, se entiende, se compone, cuáles son sus diferentes fuentes, por dónde lo puedes atacar, cómo lo puedes, ¿para qué? Para formarte una idea de dónde estás parado. No sé si con esto he contestado tu pregunta. A mí me gustaría justamente en ese hecho, pues preguntarte si tú tienes como alguna estrategia, alguna idea de cómo se podría justamente incentivar a este sector privado que no fuera solamente a través de los beneficios que le puede pues representar una miscelánea fiscal, sino que realmente, pues cómo podemos mover a estas instancias para que fueran justamente con mayor filantropía, pero también con mayor interés en los beneficios que otorga a nivel social el arte y la cultura, pues que fueran justamente participativos en poder aportar
capitales más interesantes, evidentemente, para poder hacer desarrollos empresariales o culturales, pues de mayor impacto, ¿no? Mira, yo entiendo que la parte de la etiqueta, es decir, la vida cultural o los asuntos culturales, como sabemos, tienen que ver fundamentalmente con los insumos creativos, ¿no? Entonces, ese es otro tema importante entender para comprender por qué existe cultura y qué es lo que se puede medir y tomar en cuenta de la cultura, ¿no? Entonces, que esa parte simbólica, económica, perdón, tiene un complemento simbólico, ¿sí? Entonces, lo que hay que entender es que tú y yo, con Adriana, queremos hacer una revista, o ponemos lana o no hacemos nada. Entonces, aquí no hay, el mercado ofrece oportunidades. Si hay gente y condiciones para que alguien invierta, se hace empresa, se generan empleos, se pagan impuestos, y una buena empresa se puede dar el lujo de dar donativos. Una buena empresa, yo les decía mucho esto a mis alumnos que querían ser responsables socialmente antes ni siquiera de que la empresa sacara la nómina del mes. Entonces les decía, no pueden ser responsables socialmente de otra forma que no sea haciendo empresa, generando puestos de trabajo con prestaciones en lugar de outsourcing y esas cosas, y pagando tus impuestos. ¿Qué más quieres? O sea, ya más adelante, si tienes un estímulo adicional que te permite canalizar recursos para otras actividades, pues lo harás. Entonces, todo esto lo hemos discutido por años. El último trabajo que tú mencionaste es quizás lo más decantado que hay hasta ahorita, que es el libro colectivo que se llama Es la Reforma Cultural del Presidente, donde casi una cuarentena de autores proponemos muchas cosas que fue motivo de los diálogos por la reforma cultural durante las campañas y cuyas tesis centrales siguen ahí porque este gobierno no está a favor de este tipo de prácticas, conceptos, diseños, estudios, etcétera. Tiene otra visión completamente distinta. No quiere decir que el libro haya sido pensado para ellos o no, sino simplemente que los que estudiamos el sector y creemos en esto, que están en ese libro, ¿verdad? Hicimos un planteamiento de desarrollo, por eso se llama la reforma cultural. Entonces, bueno, esto ahorita para efectos de estudio está muy bien, para efectos de seguir alimentando muchas iniciativas está muy bien, pero para efectos prácticos de un gobierno que tiene una visión no está bien. O sea, entonces ellos están caminando una ruta distinta a la que planteamos. Pero sin duda la solución a todo esto, como lo muestran todos los datos, más que ampliar a los mecenas, es que la gente pueda trabajar por cuenta propia, que pueda insertarse en el mercado, que pueda generar sus sociedades, sus corporativos, sus organizaciones comerciales, y que eso genere esas fuentes de trabajo que necesitamos en el país. Porque es evidente que estas fuentes de trabajo que se necesitan para la gente del sector cultura no van a ser generadas, no están siendo generadas y jamás van a ser generadas en suficiencia por el gobierno. Tampoco van a poder ser generadas a partir de donativos, asociaciones civiles, etcétera, que hacen bastante. Entonces, la única jugada, como lo demuestran todos los datos, está en el mercado. ¿Sí? Entonces, todos luchamos por insertarnos de alguna forma en el mercado, independientemente de otras prácticas que hagamos, y que es a través de oferta de contenidos y de productos y de bienes, ¿no? Entonces ahí está la salida, Reina, no hay más. Eso es lo que ha definido y va a seguir definiendo más aún con esta forma de gobierno. Eduardo, yo quería irnos de vuelta a la labor que realiza Paso Libre, ¿no? Que es la labor periodística, de dar a conocer todas estas reflexiones y empujar, digamos, una suerte de agenda, la voy a denominar así, en torno a lo que se considera podrían ser las mejores vías para el desarrollo de este sector. En ese sentido, pues eso, en calidad de editoras, a nosotros de pronto nos cuestiona muchísimo qué medidas o qué recursos tenemos para evaluar hasta dónde llegan estas ideas. Es decir, ustedes están abiertos al diálogo, reciben retroalimentación de sus lectores, llevan conteos de cuántas personas acceden a sus portales, a sus textos, a sus artículos, y porque ciertamente eso creo, al menos nos pasa a nosotras, es una de las grandes cuestionantes, ¿no? Porque nosotros estamos queriendo lanzar contenidos y demás,
pero ¿en dónde se quedan estos y cómo podemos aquilatar la valía de eso si de pronto pareciera que se lanzan a un océano y a lo mejor no hay retroalimentación, etcétera? Sí, no, es evidente, tiene varias lecturas. Bueno, la primera es, existe obviamente una serie de mecanismos, dependiendo del software que tú utilices, en fin, hay formas de que tú puedes llevar muchos datos estadísticos sobre el comportamiento de tus lectores, en fin, todo eso creo que tecnológicamente está muy bien armado y te da, diría yo, más de la mitad de lo que tú necesitas para trabajar y orientar, ¿no? Preferencias, tiempo de estancia, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto, la otra parte sí es como forma parte de una estructura que se genera a partir del conocimiento que tú adquieres sobre un nicho de trabajo, o sea, nosotros podemos tener datos estadísticos, numéricos, encuestas, etcétera, pero hay una parte de decisión que nace justamente de un equipo de trabajo que tiene edad y que tiene una formación que le permite adentrarse en escenarios, ¿no? y especular a partir de ellos, porque las otras formas de trabajo que se podrían tener están lejos de estas pequeñas empresas como es Greco y Paso Libre, ¿sí? Que son la aplicación de una serie de herramientas mercadotécnicas, mercadológicas, cuyos costos son para empresas como Coca-Cola o Nestlé o qué sé yo, que nosotros no podemos aplicar porque no podemos, no tenemos cómo entrarles. Son estudios muy costosos de prospectiva como de evaluación, o sea, la gente opina, dice cosas, pero eso no pasa de ser una cuestión emocional que menos de un minuto, de una cosa emocional que se deja ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí tenemos obviamente un aparato crítico que nos permite orientar la labor del portal y del grupo, ¿verdad? Pero hay una parte especulativa sobre la cual tenemos que remar todos los días. Entonces, hay otro elemento ahí que falta para cerrar la respuesta a esta anterior pregunta, y tiene que ver, nosotros hacemos muchas cosas que creemos que son importantes, aun cuando tengamos o no, o si bien podemos tener más o menos elementos para sacarlas adelante, estamos pues enfocados en eso. Otra cosa es que tú hagas estrictamente lo que el mercado te está demandando. Entonces, ahí hay una cosa muy fuerte que ocurre en todos los países y en todas las comunidades culturales, que es yo creo en esto, y si bien no es negocio, o si bien no alcanza a hacer todo esto, se puede sostener, se mantiene, se sostiene y sale adelante porque es un elemento fundamental para un desarrollo X, bla, bla, bla. Y entonces ahí va, y en la medida que pueda, pues va y progresa. Y otra cosa es que tú y yo, Adriana, con Reina, decidiéramos hacer una revista de modas porque es lo que el mercado está exigiendo. Eso es una fórmula viejísima. Entonces, yo creo que este es el gran debate siempre en las comunidades creativas. Es decir, ¿qué hago que a mí me gusta? O como dice mi colega Lara, el salario emocional, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que yo me quiera hacer de dinero. Entonces eso, Reina, ligando un poco con lo anterior, o sea, yo he tratado con montones de empresarios de todos los tamaños, colores y sabores. El buen empresario es despiadado. O sea, y lo digo en el mejor sentido. ¿Por qué? Porque está de por medio su capital, su inversión, sus fuentes de trabajo, su prestigio. Entonces no hay laxitud para que ciertas cosas puedan ser concedidas simplemente por el hecho de porque apoyo la cultura, ¿no? O el mismo empresario cultural porque apoyo la cultura, ¿no? No. Entonces ahí hay toda una serie de distorsiones que va a llevar mucho tiempo cambiarlas, que obviamente se perciben menos o tienen otras monedas de cambio en países como Estados Unidos o como Reino Unido, como Alemania, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, podemos hacer negocios, pero si queremos hacer realmente negocio y queremos hacer cosas realmente de mercado, tendríamos que sujetarnos a esas normas. Entonces, bueno, pues aquí los esquemas varían y ahí están las apuestas, ¿no? Pues genial, Eduardo, nos
Pues nos ha encantado platicar contigo y nos gustaría hacerte otra pregunta, digo, porque evidentemente el mundo cultural y las aristas se abren de manera infinita y se multiplican. Habríamos de hablar muchísimo también de qué pasa con el lado del consumo cultural, cómo fomentas el consumo cultural, ¿no? ¿Cómo es posible que de pronto, y nos ha pasado, vamos a la ópera y que son unas entradas fantásticas y a muy buen precio y volteamos y decimos, ¿dónde están las juventudes? Aquí, ¿no? ¿Por qué no se presentan? O vas a un museo donde, bueno, en verdad en México los precios de los museos son bastante accesibles, hay días gratuitos y demás, y de pronto, pues, no ves que estén atiborrados, ¿no? Salvo como tú bien lo mencionaste y nos tocó a nosotras vivirlo allá en el 2007 con cifras extraordinarias de Frida Kahlo, ¿no? Por supuesto, pero justamente, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el consumo cultural? A mí me gustaría, bueno, darle un poquito la vuelta para preguntarte a ti, porque nosotros creemos que nuestras audiencias pues están muy vinculadas con justo las juventudes, ¿no? Y básicamente la Universidad de la Comunicación, que en este caso nos ha apoyado muchísimo en el proyecto de Antidogma y que vale la pena mencionarlo porque sí consideramos que es esta retribución social que se viene dando, pero justamente estas audiencias de juventudes que están creando contenidos, ¿no? Las 9 carreras de la universidad están vinculadas con los contenidos, habida cuenta de la carrera de comunicación y gestión de la cultura y las artes, pero hay otras más, está la carrera de cine, publicidad, mercadotecnia, comunicación organizacional, social, visual, etcétera, ¿no? Periodismo, justamente. Entonces, en todas estas carreras que crean contenido, a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿cuál sería el consejo que un especialista en materia de política cultural y de economía y cultura pudiera darles a estas juventudes o a esta gente que está empezando a formarse para justamente tratar de dar un impacto mayor, tal vez en los consumos culturales? ¿Cómo explicarlo? Hay un divorcio entre los senos familiares, las vocaciones y las realidades de los mercados. ¿Sí? Entonces, y esto lo vemos en datos, hay datos dramáticos en el Censo de Población y Vivienda que se entregó el año pasado, en el cual yo titulé uno de mis artículos, México sigue siendo un país de licenciados. O sea, hay como mucha morralla en todo esto de decir, no, es que los doctores y los maestros, y entonces ahora todo el mundo quiere estudiar posgrados porque pues ya las licenciaturas se devaluaron. Y te vas a los datos obtenidos en el censo y te das cuenta que la mayor parte de los profesionistas que existen en este país han cursado solamente licenciatura. ¿Sí? Entonces, esa es una respuesta. O sea, vamos a decir, y de estos licenciados, la mayor parte ya lo sabe. Administración, derecho, contaduría, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha fallado un sistema educativo, es una respuesta muy compleja. Y han fallado muchos hogares. Es decir, el padre quiere que los hijos estudien lo que ellos estudiaron, en el mejor de los casos porque quieren que se queden con el negocio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el consejo en esta perspectiva para las universidades, para los estudiantes? Es que al fin un día se decidan aplicar esquemas que otros países han diseñado, que es solo educo para lo que el país necesita. Tú quieres ser licenciado, no hay abogados. No necesitamos abogados, tenemos muchos, lo siento, o sea, escoge otra cosa. No, que yo quiero ser abogado, pues bueno, está bien, a ver quién te da el título. Pero yo como institución no es que quiera privar del derecho a la educación, sino es que ese muchacho que se empecina en ser abogado, contador, médico, lo que sea, ¿verdad? Lo más probable es que cuando termine su carrera quede en el desempleo. No encuentre nada o tenga que hacer lo que la mayor parte hace, que es ponga su negocio de algo. ¿Sí? Entonces es muy difícil hablarle al país en estos términos porque se siente que se están cercenando los derechos humanos o los derechos culturales. Y yo diría, bueno, pero también tenemos el derecho de planear la sociedad, pero no existe esa vocación en este país. Por lo tanto, no hay remedio.
Yo lo que le digo a todos estos estudiantes, en su momento no me lo dijeron a mí, es al menos espero que escojas bien lo que estás escogiendo y que te imprimas a hacer las cosas bien, y eso implicará que conozcas muy bien cuál va a ser tu posibilidad de tu rebanada del pastel. Porque como todos saben, tenemos pastelitos para hacer datos, ¿sí? Entonces, si tú distribuyes el mercado, los recursos que fluyen, etcétera, pues tú sabes, como yo les decía a mis alumnos, o sea, ¿cuál es tu aspiración de este mercado? No más de 8,000 pesos mensuales. Ya, lo puedes sacar. O sea, no necesitas ser un genio, nada, para saber que si tú haces esto en estas condiciones, lo más que vas a ganar son 8,000 pesos mensuales. Se acabó. No te vas a hacer rico, no vas a hacer más. No, es que, bueno, pues entonces, es que yo quiero hacer esto, pero no quiero hacer, bueno, pues entonces, ¿cómo decides? Esto tiene que ver con un proceso que inicia en casa, sigue en las escuelas, y eso es lo que hace la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. Evidentemente a nosotros nos tocó esto en la feria, este país y estas condiciones, y el problema es que se sigue alimentando ese proceso, y el problema es que en 20 o 30 años no va a cambiar. Entonces, pues, seguramente yo ya no estaré para contarlo en esos 20 o 30 años, pero pues nuestros hijos a lo mejor se acuerdan de esta entrevista, si es que todavía existe, y entonces, porque ahí hay un debate. El problema de todo esto es que pasado mañana se borra, se va. Por más memoria que tengan, si no hay toda una forma diferente de entender el testimonio, entonces simplemente se acabó. O sea, esta entrevista dura, ¿qué quieres? 1 año, 2 años, 5 años al aire, y después se va a perder porque no hay noción patrimonial digital. Entonces, pues eso se va a perder. Entonces, yo veo ese panorama, por supuesto, con enorme pesimismo. Y la posibilidad de que muchos de estos jóvenes fracasen total y rotundamente en sus profesiones y no tengan nada es altísima. Lo estamos viviendo. Ves escenas en la calle todos los días terribles de jóvenes que están empleados. Por ejemplo, en las últimas fechas, no sé si les ha tocado a ustedes, la franquicia Tecnocasa contrata a chicos recién egresados a ganar 200 pesos al día para estar vendiendo departamentos. Uno ve unos rostros, o sea, y es que la cosa del nabo. Pero bueno, hay gente que dirá, bueno, seamos optimistas, no terminemos esta entrevista con una visión tan pesimista. Pues bueno, pues pensemos que llegarán líderes sociales y habrá gente que pueda cambiar las cosas. Sí, digamos que al menos aquí el grueso de nuestra audiencia, pensémosla como eso, como chicos, chicas que ya escogieron una carrera de esta índole, ¿no? Y que sin duda de alguna manera deducimos de tu decir, a pesar del pesimismo, pues que es una verdadera voluntad, ¿no? Un gusto genuino y mucha talacha, y a sabiendas de que quizás sí, la lana no está como el foquito a perseguir, sino nada más como algo tangencial que sin duda se necesita para sobrevivir, pero la conciencia de lo que se está haciendo también es importante. Lo decías incluso tú mismo, ¿no, Eduardo? De que esto que hacemos es porque creemos que sí, vale. No, claro, no, sí, por supuesto, digo, es evidente que como en criterio general, bueno, al final sobrevive el más fuerte, o está el que mejor capacidades tiene para moverse en la selva. Sí, lo que quiero llamar la atención para terminar es en el sentido de cómo las instituciones de educación públicas y privadas tienen el enorme compromiso de que las futuras generaciones ingresen a sus planes de estudio sobre puntos mucho más reales y pensando en que el país, como una gran casa, requiere profesionales de determinadas características en un tiempo por delante. ¿Sí? Entonces, sin esa perspectiva de yo a ti en 30 años te voy a ver aquí haciendo esto, no porque te voy a manipular, sino porque es tu país, es tu medio, es tu sociedad, y esto es lo que se va a necesitar. Entonces, necesito formarte para esto. Entonces, esas escuelas especializadas, las formas de educación en la que tú ubicas talentos, detectas habilidades, y entonces resulta que este niñito potencialmente pues, podrá ser un gran pintor o pianista, pues está bien, pero necesitamos profesionales en muchas otras áreas de las cuales el país es enormemente dependiente. ¿Sí? O sea, quiero decir,
tienen que venir profesionales de fuera a hacer la chamba que los mexicanos no pueden hacer. La industria energética es un caso clarísimo. La industria farmacéutica, lo estamos viendo con la emergencia sanitaria, cómo dependemos de los laboratorios y los científicos de otros lados que hacen esas investigaciones, porque aquí no hay cómo hacerlas. No me digan que eso es porque eligieron, no, es porque nunca les importó formar científicos para eso. Bueno, está bien, dirán, pues está más fácil, se las compro a los que las inventan, ¿para qué los quiero? ¿No? Pues le retiro el dinero al CONACYT o a la ciencia, pues ¿para qué? Pues es más fácil, ¿para qué pongo científicos a hacer vacunas si es más fácil comprárselas a Pfizer? Entonces, yo creo que esas son las discusiones de muchos años, porque no estoy descubriendo ningún hilo negro, que tendrán que seguirse profundizando, que tendrán que seguirse trabajando y que esperamos que en un futuro realmente eso pueda realmente, para mi gusto, dar un rostro diferente a las posibilidades de desarrollo. Yo les agradezco muchísimo su atención, Reina Adriana. No sé si hay algo. Al contrario, Eduardo, verdaderamente, pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por habernos permitido entrar a tu casa para tener esta amena charla. También mencionarles por ahí, yo les invito a leer, hay un artículo que nos escribió Sara Gabriela Vaz en nuestra primera publicación en el número 1 de la revista, que justamente se llama Te vas a morir de hambre, porque es lo que te dicen cuando de pronto tú en casa les dices, ay, yo me quiero dedicar a la cultura y al arte, ¿no? Pero afortunadamente Sara Gabriela nos da una visión positiva, por eso les invito a verlo, a ver también la plática que hemos sostenido con ella en nuestro canal de YouTube. Pero pues Eduardo, muchísimas gracias, de verdad. Yo espero que tengamos suficiente audiencia para escuchar tus palabras. Tú lo has mencionado, sí, la memoria digital todavía no se consolida. Yo espero que estos canales de YouTube que tenemos donde hay tanta cantidad de material los podamos resguardar, porque yo creo que también esto es un registro, ¿no? Que da cuenta de lo que está pasando en diversos momentos de la historia, ¿no? De nuestro país y de la cultura en general. Entonces, bueno, pues ojalá que se mantengan. Veamos qué pasa en el futuro. Por lo pronto nosotras no queremos dejar de tener el dedo sobre el renglón de que lo impreso, el tener las cosas aquí, las publicaciones coleccionables inclusive, pues puedan dejar justo eso, ¿no? Este trazo de pues las opiniones de tanta gente. Entonces, pues Eduardo, a nombre de Antidogma, Adriana Martínez, Reina Aguiar, te agradecemos muchísimo, agradecemos nuevamente a Sandra de Alba, que está en los controles. Muchísimas gracias. Y pues esperemos que haya reflexiones para rato. Por supuesto, pues ya estaremos consultando al Greco y a Paso Libre para darnos cuenta de qué pasa y aportar en la medida de lo posible también. No, al contrario de ustedes, pues mucho éxito, sí, sin duda, la cultura impresa, las revistas, en fin, todas las publicaciones que pasan por este hermoso procedimiento que es armarlas en papel, pues eso no se va a perder, va a estar ahí. Lo que va a haber es una enorme lucha de sobrevivencia y de públicos que solo los contenidos y muchas otras labores como ustedes las hacen va a mantener la revista a flote y editándose, porque pues no, hay cosas que no se van a dejar de hacer y necesitan gentes comprometidas como ustedes, ¿no? Entonces ahí lo importante es justamente que esos entornos entiendan que estos materiales los podrán consultar en línea, pero que también es importante ir a comprarlos y guardarlos, ¿no? Entonces, yo les deseo que sigan adelante en esa empresa con la universidad y estaremos pendientes para cualquier otra cosa que se ofrezca. Nuevamente, muchas gracias, que sean felices. Muchas gracias. Que la pasen muy bien y estaremos en comunicación. Gracias, Eduardo. Cuídense mucho.